días a todos. Vamos a dar inicio a nuestro comité correspondiente al 18 de septiembre de 2015. El Fondo Monetario Internacional ha hecho una advertencia importante para América Latina, considerando que las herramientas que tiene a su disposición para combatir la desaceleración actual son menores que las que tuvo a la mano para la crisis del 2008. Destacó también el Fondo Monetario Internacional que tener un tipo de cambio flexible ayudará a compensar parte de esta desaceleración. De todas formas, en las próximas semanas la entidad estaría revisando a la baja sus proyecciones de crecimiento para año 2016 y aparentemente 2017 en Colombia. Importantes declaraciones del codirector Juan Pablo Zárate. Considera que la inflación convergerá efectivamente al rango objetivo de la entidad, pero lo hará muy probablemente hacia finales del 2016 y comienzos del 2017, es decir, no se muestra tan optimista en cuanto a que eso sea rápido, sino va a ser una transición un poco más lenta. Con relación pues a la depreciación del tipo de cambio, considera que continuará viendo afectaciones en los niveles de precios en la economía colombiana, algo que nosotros también hemos venido resaltando. Consideramos que todavía no se ha visto todo el impacto de ese incremento del valor del dólar desde los 1.800 hasta cerca de los 3.000 pesos. Y a pesar pues, de todo esto, el codirector considera que no es adecuado incrementar la tasa de referencia en este momento, siempre y cuando pues, las proyecciones de inflación convergen hacia esa meta. Cree que la desaceleración de la economía en Colombia pues no amerita tomar este tipo de decisiones de política procíclica y considera que la política monetaria debería ser más contracíclica y pues, justifica también esta postura asumiendo o asegurando que las expectativas de inflación son razonables. Y este es un importante cambio de lenguaje que está utilizando en este momento. Ya no está diciendo abiertamente que esas expectativas están ancladas, sino que pues, están en niveles razonables. Con relación pues a este tema, continuamos advirtiendo que una de esas medidas de inflación que se tienen en Colombia, que es la inflación compensada calculada a partir de la diferencia entre TSUR y TS en pesos, continúan estando por encima del 4%, no solamente a un año, sino a todos los plazos que hagamos los cálculos. Con relación a cifras de crecimiento económico, el director del Banco de la República Zárate destacó ese crecimiento de las ventas del comercio del mes de julio del 4.5%. Recuerden que hace ya 3 días tenemos conocimiento de este indicador y nuestra expectativa había sido de 4.2%, la más cercana de los pronósticos de mercado frente al dato observado. El tema pues de inflación en Colombia hay dos, pues hay más bien un tema recurrente y ha sido el de los transportadores quejándose de que los ahorros que estaban obteniendo por el lado de pago de costo de combustible no estaban siendo suficientes para compensar el incremento de los costos de los repuestos importados. Y es por esto que los costos de los transportadores habían aumentado al 4.11%. Esto, digamos que está alimentando en cierta forma presiones inflacionarias futuras, teniendo en cuenta pues, que el sector de transporte es crucial, neurálgico, dentro de toda la cadena de suministro de bienes en Colombia y en cualquier otra economía. Y con relación a temas corporativos, el día de ayer pues, mencionábamos lo de Grupo Argos, y ya su posición dominante en Grupo DINSA de cerca de un 55%. Avianca ha vuelto a informar que el crecimiento de pasajeros sigue siendo positivo, 6.6% en agosto de 2015 versus 2014. Sin embargo, pues ese crecimiento en la movilización de pasajeros se viene desacelerando. La forma fácil de verlo es que en lo corrido del año el crecimiento es del 9.1 y en el último mes fue un poco inferior al 7%. Con relación a Estados Unidos, pues ayer estábamos muy concentrados en lo que fue la decisión de la Reserva Federal. Nosotros en el mercado pues teníamos en mente que esto era el factor más importante de los últimos meses, pero pues dejamos de lado ese indicador semanal de solicitudes de estudios de desempleo que alcanzaron un nuevo mínimo
para las últimas 8 semanas, ubicándose en los 264.000 solicitudes, lo cual pues, es una referencia muy baja desde cualquier punto de vista histórico. Entonces, a pesar de que la Reserva Federal el día de ayer pues, dio un mensaje más expansivo de política monetaria de lo que estábamos anticipando, pues estos indicadores de mercado laboral continúan mostrando una visión fuerte estadounidense, y eso es lo que queremos dejar, digamos, claro. Más adelante, en el comité vamos a hacer una exposición amplia de lo que fue el comunicado de prensa y las declaraciones de la presidenta de la entidad. Y un dato importante en esta economía, un déficit de cuenta corriente que se moderó a solamente 2.5% del PIB. Recuerden que el déficit de cuenta corriente de Colombia del primer trimestre fue del 7% y para el año estamos calculando el 6.2%. Entonces, está mostrando una relativa fortaleza de la economía estadounidense en este indicador. Aparentemente la reducción de ese déficit de cuenta corriente, de acuerdo a medios de información, se debe a un incremento en la inversión desde el exterior. Con relación a Europa, y para que pues, no olvidemos la problemática griega, pues están los acreedores aparentemente de acuerdo en que la mejor manera para ayudar a Grecia es tratar de controlar y reducir el servicio de la deuda, el pago de esa deuda, de esos cupones, intereses que tiene que hacer Grecia a los acreedores, y están viendo los mecanismos a través de los cuales ese servicio de la deuda sería inferior al 15% del PIB en el largo plazo. Estas son las conversaciones que están efectuando en este momento. Recuerden que el Fondo Monetario Internacional estaba recomendando condonar parte de la deuda de Grecia, actualmente cerca del 180, casi 200% del PIB, a un nivel que sea cercano al 120% del PIB para que sea manejable y pues, los acreedores sean opuestos a hacer una condonación de la misma. Entonces, las grandes preguntas que quedan en el mercado es si esos límites que están imponiendo para el peso del servicio de la deuda de Grecia, si son viables y si serán suficientes. Con relación a China, un dato positivo el día de ayer, que todo ha sido negativo. Los precios de vivienda en esta economía han crecido por el cuarto mes consecutivo. Cerca de 35 de las 70 ciudades que participan en este sondeo registraron un aumento en los precios, y algunos analistas consideran que esto pues, son signos positivos, aunque mantienen sus dudas con relación a esta dinámica. Recuerden que hace varios años se ha mencionado la posibilidad de la presencia de una burbuja inmobiliaria en este país. Y para que entiendan un poco la importancia de esto, cerca del 15% del PIB chino depende del sector económico. Entonces, buenas noticias con relación pues, a las cifras que tenemos para el día de hoy. En Estados Unidos tenemos indicadores líderes y en Colombia tendríamos publicaciones de importaciones y por tanto de balanza comercial del mes de julio que, pues, como hemos anticipado, cerca de 2 semanas estarían o marcaría probablemente un nuevo máximo histórico. Con relación pues, a los mercados accionarios, y a pesar de que la Reserva Federal tuvo un mensaje expansivo de su política monetaria, es interesante ver hoy cómo los mercados europeos y algunos mercados asiáticos están en terreno negativo y muy negativo. Básicamente, uno puede hacer dos tipos de lectura. La primera de ellas es el mensaje estructural que está enviando la Reserva Federal a los inversionistas a mantener su tasa de referencia inalterada, y es de desconfianza sobre la senda futura de la economía estadounidense. Aunque digamos que eso es lo que uno entiende, en las declaraciones de la presidenta de la Reserva Federal ha sido enfática en afirmar que el ritmo de crecimiento de Estados Unidos es positivo. Entonces, aparentemente hay algún tipo de incongruencia entre una y otra, y pues, los inversionistas están tomando como la siguiente opción esos decisiones de largo plazo que no son tan positivas, y una tasa de interés inalterada cerca al cero. Por eso pues, aparentemente están realizando estas liquidaciones. Otra forma de interpretarlo es que los inversionistas están aprovechando el rally en el mercado de renta fija y pues por ende están liquidando posiciones en renta variable y prefieren pues, hacer posibilidades. Y la tercera es que esa decisión de la Reserva Federal sin duda pues debilitó por lo menos de manera transitoria al dólar, y de esa manera pues estarían viendo afectados países que son competidores de Estados Unidos en exportaciones como la zona euro y como de Japón. Por eso también tenemos esa dinámica tan negativa en estos mercados. Entonces es importante ver eso. Esos son como los movimientos
que estamos identificando durante esta. Todo por ahora. Bien, buen día para todos. Como ya lo mencionó Daniel, es claro que el mercado accionario está reaccionando de manera negativa. Sin embargo, hay que tener presente que una de las razones por las cuales la Reserva Federal tomó la decisión de dar espera a un incremento en las tasas de interés tiene que ver con la volatilidad del mercado chino. Y les recuerdo que existe ahora una preocupación de ese incremento que se está dando en el precio de las materias primas. El índice de Shanghai reaccionó positivamente, todavía se mantiene sobre el rango, estamos observando unos 3.200 puntos. Digamos que esta es la primera señal que nos puede indicar que de manera estructural en Asia por lo menos están reaccionando los mercados de manera favorable y la volatilidad no se vuelve a disparar. Es claro que el mercado de bonos es el mercado más favorable esta mañana y unos grupos circulares donde hemos visto variaciones, incluso las tasas de Grecia que ya han caído más de 12 puntos básicos esta mañana. Esas dos señales entonces nos ayudan a mantener esa posición larga. Sin embargo, es bien importante por esa incertidumbre que mantenemos en el mercado, mantener ahora monitoreando la zona entre 1.230 y 1.250 puntos para el índice Colcap, como digamos primera señal de que podría existir un cambio de tendencia en el corto plazo. Para la jornada de hoy, pues estar muy atentos al rebalanceo de los índices, y el día de ayer, de hecho, se vio un movimiento bien importante, se negociaron cerca de 150.000 millones de pesos en las acciones que componen nuestro índice, y de manera más relevante se transaron acciones del Grupo Almos por cerca de 44.000 millones de pesos y de Semargos por cerca de 24.000 millones de pesos, señales claras anticipadas de que va a haber un movimiento, digamos, relevante en la jornada de hoy que tiene que ver con el rebalance del índice. La acción que más subió ayer fue Canacol, incremento del 5,97%. Esta acción también la habíamos estudiado en la jornada anterior, y esa posible ruptura que habíamos analizado en las zonas 6.400 pues se llevó a cabo. Fue real aquí, impulsada también por el incremento del precio del crudo, que había alcanzado casi un precio de $47 el barril. Sin embargo, esta mañana, como el resto de materias primas, vemos un descenso, digamos, relevante también por ese flujo que se está viendo hacia el mercado de renta fija. Monitorear para los que mantienen posiciones largas una zona de trading stop sobre los 6.000 pesos. Si hay una ruptura, pues hay que tener cautela, aprovechar y tomar utilidades. Recuerdo la volatilidad de esta acción puede no dar tiempo para, digamos, recuperarse si llega a haber una búsqueda que en la parte de abajo de los precios que compró. En el caso negativo, pues la acción de Grupo Aval, una caída de 2.04 y está sobre un nivel psicológico importante que va a dejar $10.000 pesos. Aquí entonces, más importante aún, para los que han tomado posiciones largas en este mercado tan volátil, pues monitorear aquí una posible ruptura sobre los 1.200, porque como ustedes ven en la gráfica, no existen precios de referencia en la parte baja, entonces podría fácilmente descender muy rápido hacia los 1.100, es mantener ahí cautela sobre este canal alcista, que podría romperse en cualquier momento. Eso es todo por ahora, lo tengo con Ricardo. Buenos días para todos. En anuncios corporativos tenemos la entrega de resultados por parte de la vivienda, donde primero queremos destacar que los ingresos del banco aumentaron en un 23,7%, esto gracias a un aumento generalizado de los ingresos por cartera. Además, también observamos un incremento en los ingresos por inversiones. Sin embargo, aquí hay que mencionar que si bien los ingresos aumentaron, el costo de fondeo aumentó en mayor medida, pues sus egresos financieros aumentaron en un 35%, impulsados principalmente por el significativo aumento en los egresos por depósitos a términos, que aumentaron en un 41,4%, es decir, por los egresos, por las tasas de captaciones de los CDTs. Aquí también es importante mencionar que todos los rubros que componen estos ingresos financieros presentaron un aumento por encima del 20%,
a excepción de un único rubro que corresponde a los depósitos por cuentas corrientes, que aumentaron en un 9,9%. Por tanto, aquí observamos que la diferencia en el margen financiero en comparación con el mismo trimestre del año pasado se estrechó, por lo que el incremento de este rubro se vio reflejado en un 18,4%. Pasando aquí a lo que son las provisiones, aquí observamos un incremento muy significativo del 65%, esto como resultado de un deterioro en la cartera del banco y un incremento en la cartera vencida que estaría iniciando a mostrar lo que serían los coletazos del desempeño de la economía. Y también es importante mencionar que este es un comportamiento generalizado del sector bancario y sin embargo para la vivienda significó pasar de un incremento en su margen financiero bruto del 18,4% a un incremento en su margen financiero neto del 4,2%. Y también mencionarles que las provisiones no solamente ven afectadas por el deterioro de la cartera, sino también por lo que el banco podría esperar de este comportamiento de la cartera en los próximos trimestres. Pasando a los otros resultados operacionales, ahora observamos que después de que los costos de fondeo y el incremento en las provisiones afectaron de forma significativa los resultados de la compañía, el desempeño de las otras actividades operacionales tampoco fue satisfactorio, pues sus gastos operacionales aumentaron en un 15,2%, mientras que sus otros ingresos netos de cambios y otros gastos netos cayeron en un 18,7%. Por tanto, observamos aquí una caída significativa en la utilidad antes de impuestos del 27,4% en comparación con el mismo trimestre del año anterior. Y por esto vemos que la utilidad neta presentó un decrecimiento del 27,7% en relación con el segundo trimestre del 2014 y, dado que el aumento de provisiones y los costos de fondeo son un factor de todo el sector, al igual que el comportamiento de los otros resultados operacionales, le damos una lectura neutral con sesgo negativo, pues los resultados son reflejo del comportamiento del sector. Sin embargo, también es importante mencionar que este comportamiento del sector significó una afectación más negativa para la vivienda que para su comparable Bancolombia. En Avianca tenemos las estadísticas operacionales de agosto del 2015, donde observamos que aquí, a pesar de que la compañía transportó un 6,6% más de pasajeros, de que su capacidad en sillas aumentó y de que su indicador que representa el número de kilómetros volados por pasajeros pagos también aumentó, iniciamos aquí a ver una caída en lo que es el factor de ocupación, que durante el mes de agosto cayó un punto porcentual. Esto pues también aquí reflejando lo que es ya la dinámica del sector aéreo en América Latina. Aquí recordarles que en los próximos momentos estaremos escuchando la conferencia de la vivienda y estaremos atentos a cualquier anuncio por parte de esta compañía. Recordarles que el día miércoles 23 de septiembre tendremos los resultados del grupo Aval. Eso es todo por ahora, que les dejo con Agustín. Bien, buen día para todos. Entonces vemos ahí la continuidad de nuestra, digamos, de la expectativa bajista que estamos observando, del movimiento bajista que estamos observando en el dólar frente a las principales divisas y ahora también frente a las monedas emergentes. La mañana de hoy ya hemos tocado mínimos de hace 4 semanas, el índice de sobre los 94,243, acercándose, digamos, a esta primera zona de soporte sobre los 93,5. Aquí es muy relevante observar que los flujos de dinero también se están saliendo, digamos, de Estados Unidos, porque esa apuesta, digamos, a disminuir en el largo plazo de un posible incremento de tasas de interés, pero también es bien relevante tener presente el análisis que más adelante de las tasas les va a cambiar en torno a la que tiene que ver con el euro, de recuerdo que estábamos hasta el día de ayer con una expectativa neutral y modificada esa expectativa a una expectativa alcista, donde vamos a favorecer el comportamiento del euro frente al dólar. Nuestro primer objetivo ahí está planteado sobre la zona de 15, más adelante aquí buscando
la parte de la zona de resistencia sobre la zona de 16 o 17 máximos históricos que ya ha tocado desde mayo de este año. Entonces tomar posiciones largas sobre la zona de 13 y aquí se podría empezar a consolidar este canal alcista, digamos, en corto mediano plazo. En esa misma línea, pues continuamos con nuestra expectativa bajista que hemos mantenido sobre el precio mexicano. Importante destacar que ayer se alcanzó el precio objetivo que habíamos planteado sobre la nacional de 16.50 y aquí, digamos que más relevante y monitorear la zona de 16.40, que ha sido una zona bien importante del mercado mexicano, y esa ruptura nos podría llevar hasta la zona más baja, entre los 15.80 hasta los 15.90. Pues ahí podría haber, digamos, una aceleración de esa tendencia bajista en el precio mexicano. Eso le daría un poco, digamos, de espera a esa reunión que está planteada para el 21 de este mes, donde el Banco Central Banístico muy seguramente ahí ya podría determinar la pausa. El peso colombiano pues también continúa valorizándose, digamos, de manera bien relevante, después de haber alcanzado otros niveles tan altos internacionales del peso, ya que vemos el peso oscilando sobre ese rango 2.980 para mantener cerca de nuestro precio objetivo de 2.950, que debería ser alcanzado incluso esta semana o durante la siguiente semana. Y aquí más importante aún, ver que si hay una aceleración, también hay igual que en el caso de los americanos, existiendo saltos importantes. El primer salto ya está directamente se da en los 2.900 pesos. Por ahora, pues tener presente que esta es la segunda semana consecutiva donde el peso tiene un buen desempeño. Le recuerdo, la semana anterior tuvimos un desempeño favorable del 0.50%, siendo la moneda más valorizada del planeta, y para esta semana es la quinta moneda más favorecida. El mercado mundial de petróleo, pues alcanzamos una tercera semana consecutiva de utilidades gracias a ese dato o a esa disminución de inventarios de crudo en Estados Unidos. Sin embargo, pues estamos viendo esta mañana una caída bien importante, y eso tiene que ver obviamente con esa debilidad del dólar y la debilidad también de las expectativas de crecimiento de Estados Unidos, que desmotivarían, digamos, la demanda en el corto plazo. También es relevante destacar que la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, mencionó que muy seguramente va a haber una recuperación hasta el final de la década en los precios del crudo, y les recuerdo a comienzos de semana el análisis que hizo Goldman Sachs en torno a que el precio del crudo iba a rondar los $20 el barril, y muy seguramente se va a mantener en esta zona baja durante los próximos 15 años. Esa caída en los precios del crudo, les recuerdo que impacta a Colombia en lo que tiene que ver con el tipo de cambio. Eso es todo por ahora, lo que pongo en la línea. En el tema de renta fija, como anticipamos previamente, estamos registrando una valorización muy importante en casi todos los mercados. Esto pues como consecuencia de esa visión muy tranquilizadora sobre lo que sería la senda a corto plazo de tasas de la Reserva Federal. Entonces, pues, ustedes observan básicamente valorizaciones en toda Europa, en Estados Unidos, en Japón, y movimientos en el resto de mercados. También pues, los mercados emergentes de América Latina, como en el caso colombiano y peruano, pues están recibiendo algo de impulso. Y aquí es importante ver lo que nosotros identificamos como relevante en el comunicado de prensa y en las declaraciones de la presidenta de la Reserva Federal. Algunos puntos los hemos ya encontrado en análisis de otros participantes del mercado, pero hay otros que no, donde vamos a hacer énfasis importantes. Entonces, lo primero es que por primera ocasión tal vez vemos 3 referencias a la coyuntura internacional dentro del comunicado de la Reserva Federal, y esto pues básicamente pretende explicar por qué la Reserva Federal no incrementó la tasa de interés. Ustedes pues ya lo habían venido escuchando desde hace
cerca de 4 o 5 semanas que el contexto externo, probablemente inducido por China, estaba siendo inestable y generando incertidumbre. Entonces Estados Unidos, la Reserva Federal, incorporó eso dentro del comunicado de prensa, haciendo referencia de tres maneras diferentes de lo que podría significar esto para los Estados Unidos. Por otro lado, con relación pues al tema de la inflación, sin duda pues se ha incrementado las presiones bajistas de corto plazo, fortalecimiento del dólar, pues ha reducido de manera importante el costo de los productos importados y la dinámica de los precios del petróleo pues que se desencadenó después de los primeros días de julio con nuevos descensos, pues también afectó de corto plazo esa dinámica de inflación. Y acá pues lo que hizo la Reserva Federal fue básicamente revisar a la baja el pronóstico de inflación para este año en un rango muy bajo, entre 0,3 y 0,6, cuando antes lo tenía cercano al 0,8%. Y recuerden que el indicador de la Reserva Federal no es el IPC, sino es un PCE, que es diferente, un indicador más amplio sobre los bienes que consumen en Estados Unidos. Ahora, lo otro que uno iba a sondear en este comunicado de prensa era la frase que describía lo que iban a hacer a futuro en términos de política monetaria. En Global Securities estábamos esperando una tasa inalterada teniendo en cuenta sus sucesos de corto plazo, pero sí una referencia un poco diferente a lo que era el comunicado de prensa de la anterior reunión, y lo que tuvimos fue que no se cumplió esa expectativa. De hecho fue un copy-paste de lo que se había escrito en el anterior comunicado de prensa, afirmando que se habían hecho avances, alcanzado algunos objetivos, pero que hacían falta otros, por lo que no iban a hacer ajustes de tasas de interés. Nosotros estábamos esperando que por lo menos identificaran mayores avances de lo que habían identificado previamente y que estaban más cerca del momento de incremento de tasas, pero esto no se produjo. Y por lo tanto, pues esa lectura que estamos haciendo, ese comunicado de prensa en esas tres partes, pues fue más expansivo de lo que habíamos anticipado, y es la razón por la que tenemos esas valorizaciones masivas en los mercados de renta fija y debilitamiento del dólar frente al resto de monedas. Ahora la parte interesante es cómo se están ajustando los mercados accionarios, que fue lo que tratamos al comienzo de este comité. Y con relación a las declaraciones de la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, pues nos llamó la atención algo que no hemos visto referenciado en ningún medio. La presidenta de la Reserva dijo explícitamente que si hubiera sido únicamente la decisión tomada teniendo en cuenta el desempeño económico de los Estados Unidos, pues la Reserva Federal ya habría incrementado la tasa de interés. Esto no lo hemos visto en ningún medio referenciado y creemos que es bien importante. Y básicamente la funcionaria lo que explicaba era que la tendencia de la inflación y esa incertidumbre externa que todavía no se tiene la ciencia cierta del efecto sobre Estados Unidos fue lo que paró en cierta manera el incremento de tasas de interés. Y esto es bien diferente a lo que hizo el comunicado, si ustedes se dan cuenta. Esto en cierta medida le está dando al mercado la idea de que Estados Unidos ya cumplió sus objetivos, pero en el comunicado todavía no queda explícitamente escrito, o por lo menos en la posición de la presidenta de la Reserva Federal. Otro tema que nos interesó de manera importante es sobre la probabilidad de hacer un ajuste de tasa en octubre. Ustedes bien saben, la Reserva Federal tiene 8 reuniones al año, de las cuales de manera intercalada se hace actualización de pronósticos y declaraciones de la presidenta de la Reserva Federal, y en la otra pues simplemente se publica el comunicado de prensa. Pues el mercado asume que en octubre no va a haber incremento de tasa, básicamente porque no va a haber o no se tiene programada una rueda de prensa. Y aquí lo que mencionó básicamente la presidenta de la Reserva Federal es que en cualquier reunión podría tomarse la decisión, y si fuera necesario convocarían rueda de prensa en octubre. Entonces, como en este momento no hay, digamos, la previsión o no hay una convocatoria de rueda de prensa para octubre, pues la probabilidad va a seguir siendo baja. Pero si en algún momento vemos que hay convocatoria de rueda de prensa, probablemente muy cercano a esa reunión del 28 de octubre, pues seguramente vamos a tener un cambio sustancial en las probabilidades del mercado y sería un disparado. Entonces, por ahora, y esto sí lo hemos visto en diferentes informes, pues creen que en caso de que haya incremento de tasas sería para el mes de diciembre, pero nosotros pues recomendamos hacer un seguimiento al tema de esa convocatoria de rueda de prensa. Es decir, no se puede descartar del todo que en octubre
tomen la decisión porque no hay rueda de prensa programada de manera anticipada. Y tema anecdótico de este comunicado es que ahora tenemos dos posiciones contrapuestas y en los extremos. Por un lado tenemos al gobernador de la Reserva de Richmond, Jeffrey Lacker, que se apartó de la decisión de los miembros que tomaron la determinación de mantener inalterada la tasa, y de hecho manifestó abiertamente que recomendaba incrementar la tasa en 25 puntos básicos. Y de hecho estamos viendo los pronósticos de Jeffrey Lacker para este año con una tasa de cierre de un rango entre el 0,75 y el 1%, pues que ya no es probable, ya no es posible, teniendo en cuenta que solo nos quedan 2 reuniones. Y en la otra orilla tenemos a un gobernador que estaba pidiendo tasa de interés negativa, es decir, que la Reserva Federal replicara lo que hace Suiza con una tasa negativa del 2,75%, o lo que también hace Suecia con una tasa de interés de referencia también negativa. Y pues aunque no hay un nombre propio acá, porque aparentemente este gobernador no tiene voto y por eso no sale en el comunicado de prensa, pues claramente en las últimas semanas hemos visto al gobernador de la Reserva de Minneapolis, Narayana Lakota, defendiendo la idea de más expansión monetaria, y muy probablemente sea este funcionario que defiende esa posición. Entonces, tenemos este hecho anecdótico. Recuerden que la mayoría de miembros de la FED continúan viendo que este año 2015 es el momento para el primer incremento. De hecho, 13 de los 17 miembros que participaron en esta decisión, recuerden que no todos tienen votos, solo 12. Esos que participaron en la reunión, 13 de 17 dicen que este año va a haber un incremento de tasa. Entonces, esto es como la lectura importante, un mensaje más dovish de lo que anticipábamos. No se puede descartar todavía que este año no se realiza el incremento, tampoco se puede descartar que no ocurra en octubre, puede ser siempre y cuando pues convoquen esa rueda de prensa. Y pues básicamente eso es como el mensaje. Entre los últimos 2 días, la curva de tesoros en Estados Unidos ha tenido una valorización generalizada, descensos cercanos a los 10 puntos básicos en tasas. Sin embargo, pues en estos últimos momentos hay una corrección en el mercado, hay un leve incremento, así que pues hay que tener cuidado con la reacción del mercado. Recuerden que hasta ahora muy seguramente los inversionistas ya están leyendo todo lo que nosotros les estamos dando, no solamente se concentran en el comunicado de prensa que fue abiertamente dovish, sino tal vez pueden estar leyendo esas declaraciones de Yellen que decían que si fuera por Estados Unidos ellos ya habían incrementado la tasa de referencia. Ahora bien, con relación al tema colombiano, pues ya tenemos varias jornadas muy positivas. El tema de la Reserva Federal pues acompañó o amplió el efecto que había generado la recomendación de JP Morgan de mejorarla, de subponderar a neutral en la deuda colombiana, y pues en Colombia nosotros seguiremos haciendo seguimiento a esas declaraciones de diferentes codirectores del Banco de la República. Recuerden que recientemente el gerente del emisor también defendía la idea de mantener la tasa inalterada teniendo en cuenta el debilitamiento de la economía. Nosotros mantenemos esa posición de pensar que en el corto plazo, para contener esas expectativas de inflación que no están tan elevadas como se está diciendo, lo mejor es hacer ajustes preventivos y pequeños en la tasa de referencia. Esto en teoría no debería tener mayor impacto sobre la dinámica económica si simplemente son ajustes, son pocos ajustes y sirven para controlar las expectativas. Eso es todo por ahora, lo dejamos con tiempo. Buenos días a todos. El tema de las empresas del comunicado de la FED incrementa aún más la expectativa que ya traíamos. Habíamos visto que niveles de 175 y 170 importantes para el costo, vamos a investigar esa posición. De hecho, estamos pensando en niveles de 790 195 para compra, en este momento está operando en 162. Ya vamos a entrar en un mercado que las vueltas van a ser importantes para comprar. Eso significa que el tema inflacionario y el tema fiscal no nos vayan a explotar en este momento aquí en Colombia, nos van a vivir importantes, pero recordemos que desde los otros días teníamos diciendo que gran parte de esas noticias ya estaban explotadas por el mercado a esas tasas. En vista de la nueva decisión de la Reserva Federal, pensaríamos que existe posibilidad en el mediano plazo de ir a hacer un 160, 150. Por eso creemos que es importante la zona de 190, 195 y 8 para compras, y recomendamos también compras en los septiembre de 2030, manejando después de 100 al punto
más de los 30 de julio del 24, nos parece que es un sueño alto, me parece que nos habla de los perfiles del sueño también, es una zona muy buena, por lo cual recomendamos estar muy pendientes de nuestros para poder comprar que creemos que de aquí a final de año vamos a tener un buen comportamiento debido a la receta federal. De resto a todos les quedamos un excelente día y esperan participar en nuestro comité diario.